Y fíjense ustedes lo que decía esta mañana el ministro de Hacienda, lo ha dicho en una entrevista radiofónica, que a quien más le duele es a él. Suponemos que le duele mucho, pero no sabe de qué manera nos duele a los ciudadanos. En fin, hoy está con nosotros el catedrático emérito de la Universidad Complutense, Juan Velarde. Gracias por estar aquí. Y vicepresidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Escándalo mayúsculo. Sí, da la impresión de, claro, es lo lógico como consecuencia de lo que ocurrió con la reforma de 1977. Bueno, pues ahí empezó todo. Ahí vamos a Ahí ir empezó nosotros. todo y esas cosas pues señalan hasta qué punto hubo un error colosal allí. Porque las cajas de ahorro eran una cosa que local, pequeño, que tenía un ámbito de conocer muy bien el mercado de alrededor, etc. Y como consecuencia de eso, cuando llega la gran crisis que venía de lo del petróleo, de la banca española, a las cajas de ahorro no les pasó nada. Y de pronto se les ocurrió que, bueno, como no les pasó nada a las cajas de ahorro, convirtámoslas y ampliémoslas y hagan como si fueran bancos. Y politicémoslas. Ahora vamos. Y entonces, y para dirigirlo, pues politicemos todo esto. Y tengan representantes de personas que no sabían absolutamente nada del mundo financiero, etcétera, etcétera. Si le parece, don Juan, ahora entramos en todos esos detalles que realmente, como les digo, nos ha costado, pues fíjense ustedes, solamente Caja Madrid y Bankia, que luego se convirtió en Bankia con esas otras cajas adosadas, 23.000 millones casi de euros, el agujero, el boquete que nos han dejado algunos listos. En fin, vamos a analizar, por supuesto, también el paro registrado, que, sepan ustedes, aumentó en 19.720 personas. Es la menor subida en un mes de septiembre desde el año 2007. Quiero que vean de qué manera se refería esta mañana al paro Mariano Rajoy. Hoy hay 276.700 parados menos en España que hace un año y 356.258 cotizantes más a la Seguridad Social que hace un año. No es para estar satisfecho y no estamos satisfechos. Somos absolutamente conscientes de que queda muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer, desde luego, pero peor es nada, ¿no? Ahora lo vamos a analizar también con don Juan Velarde en esta mañana, en la que, saben ustedes, el Parlamento catalán vota la creación de una comisión de investigación del caso Pujol. Y además Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas, fíjense lo que ha dicho esta mañana, lo que quiere. Quiere que los diputados tengan dedicación exclusiva, que trabajen los lunes y los viernes y que no cobren ni siquiera por las tertulias. Así que vamos a analizarlo, a debatir estas propuestas del líder de los socialistas. Ya lo ven en esta intensa mañana de jueves 2 de octubre, Día de los Santos Ángeles Custodios. Así que queremos felicitar a la Policía Nacional en el Día de sus patronos, a todos esos hombres y mujeres que velan por la seguridad de todos nosotros. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Más Claro Agua. Y felicito también, pero por trabajar, y gracias por estar aquí, Marta Gómez Montero. Pues felicidades a la Policía Nacional también, Isabel, porque hemos visto pues, recientemente con el caso de la detención de este pederasta y tal, pues la labor, la tarea, ¿no?, que prestan a la sociedad, o sea que todo y ayer condecorados merecidamente. Todas mis felicitaciones y encantada de estar aquí. Gracias también, bienvenido Carlos Carnicero. Muchas gracias, Isabel. Y Jaime González, gracias por estar aquí. Un placer. Y Alfonso Merlos. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas. Una mañana verdaderamente intensa. Yo creo que el escándalo de Caja Madrid, el ejemplo que se ha dado con estas tarjetas opacas, pero no solo al fisco, sino también preparado todo perfectamente para ocultarlo a los ojos de la propia Caja, merece la reprobación social unánime. Y desde luego que no se vayan de rositas. Vamos a ver todos los datos de cómo se las han apañado para que durante todos estos años no aparecieran el saqueo a través de esa caja, de esas tarjetas negras, black las llaman. Vamos a verlas.
15,2 millones de euros dilapidados con tarjetas falsas durante 10 años, más de 2.500 millones de las antiguas pesetas. 86 directivos y consejeros de Caja Madrid no tuvieron reparo en gastar más de 3 millones de euros en restaurantes, 2 millones sacados directamente del cajero, 1,5 en viajes. Año 2011, la entidad está a punto de ser nacionalizada, pero aún sigue el escándalo. 15 de ellos se gastaron 3,8 millones de euros, más de 600 millones de pesetas en plena vorágine. Pero ¿cómo lo hicieron? Las tarjetas de crédito no solo eran opacas ante Hacienda, también evitaron a toda costa ser detectadas por el radar de las auditorías internas de la Caja. La estrategia, cargarlas en cuentas como errores del servidor informático. La Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional investigan un posible delito fiscal, administración desleal y apropiación indebida. Y ustedes se preguntarán, ¿pero quiénes estaban ahí? ¿Pero quiénes son? Estamos hablando solamente de un sector de ejecutivos, de directivos, de consejeros. No, es que estaban todos. ¿Quieren ver quiénes eran? Vamos a verlo. En este coladero de dinero suman 86 los que se aprovecharon de las llamadas tarjetas Black. La larga lista la lidera el que fuera mano derecha de Miguel Blesa, Ildefonso Sánchez Barco. 484.200 euros gastados, más de 80 millones de pesetas. Miguel Blesa dilapidaría más de 436.000 euros. Rodrigo Rato gastó 99.000. Pero en el número 2 del ranking aparece un exdiputado de Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín. Se gastó 456.500 euros, casi 76 millones de pesetas. El PSOE también se benefició. Antonio Romero, dirigente socialista de Madrid, 252.000 euros, más de 42 millones de pesetas. Pero en este quién es quién de dinero negro también figuran sindicalistas de la talla de José Ricardo Martínez, líder de UGT Madrid. La crisis solamente la estamos pagando los trabajadores, que me parecen de una desvergüenza que yo no conocía. Están esperando a que ya nos quiten todos los derechos que nos quedan, que son cada vez menos. Gastaba al bajar del escenario hasta 44.200 euros, más de 7 millones de pesetas. Comisiones Obreras no se queda atrás. Rodolfo Benito, secretario confederal de Estudios, 140.000 euros dilapidados. De la lista de 86, 28 de ellos siguieron usando estas tarjetas, incluso después de cesar en sus cargos. Pues a don Juan Velarde le quiero preguntar esto que ha contado usted al principio de cómo se politizan las cajas, porque no era su función. A partir del año 77, cuando llega esa crisis y cambia, me gustaría que vengamos a lo que ha pasado en los últimos años, porque yo creo que ha sido una auténtica orgía de despilfarro, de agujero que hemos pagado con un rescate verdaderamente duro de digerir por las cuentas públicas españolas, el rescate financiero. Sí, por supuesto, porque el mundo que pasó a existir ahí era un mundo totalmente ajeno a la búsqueda del mayor rendimiento posible desde el punto de vista económico ante los accionistas, etcétera, etcétera. Todo eso que se ha criticado tantas veces, pues eso se eliminó en absoluto. Y entonces era un premio que se daba a una serie de personas que estaban más o menos ligadas desde el punto de vista político o para hacer determinadas operaciones políticas. Yo de pronto me di cuenta y quedamos todos un poco asombrados en Toledo, en la Caja de Toledo, que en el patio de la Caja de Toledo, y habíamos ido allí a presentar un libro, Enrique Fuentes y yo, y el presidente de la comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha, de pronto dio órdenes de cómo tenían que gastar cosas el presidente de la Caja de Toledo. Era un diputado socialista en ese momento. Hernández Montón. Y esto, no sé qué, y se hace esto, no sé qué, y saltan delante de todo el mundo, como la cosa más normal del mundo. Pero, don Juan, nadie advirtió de esto. ¿Dónde estaba el controlador de todos estos dineros públicos, es decir, el Banco de España? Ahí, desde luego, el problema del Banco de España es un problema muy serio. Es un problema muy serio porque el Banco de España, en el momento que entramos en el mundo del euro, el Banco de España pasa a tener solo dos funciones. Tener un buen servicio de estudios, por una parte, y controlar. Y por otra parte, controlar todo el mecanismo crediticio español.
Y eso el Banco de España, el Servicio de Estudios, lo tiene magnífico. Lo segundo, pues encogió de hombros. ¿Y por qué no ha controlado? A mí me parece que hay que ir a la raíz. ¿Usted cree que ha habido directrices políticas a la hora de gestionar este control, que ha brillado por su ausencia, como hemos visto? Eso lo sabremos cuando miremos los archivos, etcétera, etcétera. Yo de antemano no lo sé. Yo lo que creo que es que ya no es un problema de que los políticos, cuando los pones a dirigir cajas de ahorro, sean absolutamente ineficaces. Del todo. Es que aquí lo que estamos hablando es de un comportamiento que roza, me voy a quedar por ahora en el roza, en lo delictivo. Es decir, es que son una pandilla de inmorales, porque si nos fijamos, es el propio Consejo de Administración el que diseña una estrategia para eludir los controles de la intervención de la propia caja de ahorros, que es lo más alucinante. Es decir, en el Consejo de Administración había unos señores que habían puesto en marcha una estrategia para delinquir y que no se viera. Es exactamente eso. Yo creo, Jaime, que se puede hablar de presuntos si quieres, pero que esto es un delito. Claro. Porque además, en unas circunstancias en las que coincide en el tiempo en parte con las preferentes, coincide en tiempo en parte con un desastre de política de concesión de créditos que dejó unos agujeros de créditos que están yendo al banco malo por intereses personales o políticos. El problema que señalaba el profesor Velarde de esa connivencia de la política con la economía ha determinado un poco la burbuja inmobiliaria. Es decir, la red de cajas de ahorro, estamos hablando de Caja Madrid, que la tenemos cerca y que esto es lo más obsceno que ha salido, pero en todas las cajas de ahorros, lo primero que hacía el que nombraba el poder político al presidente de la caja era blindarse dándoles migajas. Hay un dicho que dice: el tiburón se queda con el pescado grande pero salpica, ¿no? Bueno, pues salpicaba sindicatos, partidos políticos, patronal. Entonces creaba un mensaje en los que miraban para otro lado ante cualquier cosa que sucediera, porque un tipo que tiene una tarjeta de 440, bueno, sin límite, pero que llega a estar 400, no se mete en nada, dice: a mí que no me quiten la tarjeta. Entonces ha creado una especie de mafia de connivencia en la que esta es la parte que se ve más obscena, pero luego está la política crediticia y la administración de las cajas de ahorros que deben al Estado ahora mismo por el fondo de 40.000 millones. 40.000 millones. Pero fíjate que estamos hablando que solamente Bankia son 22.000 y pico, no llega a 23.000. El agujero que han dejado. Y luego, perdona que diga una cosa más. Esto es terrible en sí mismo, pero es terrible como ejemplaridad. Porque tenemos el caso Bárcenas, el caso Pujol, el caso de los ERES en Andalucía, Caja Madrid. ¿En qué van a creer los ciudadanos y en quién? Y esto además alimenta el populismo. La gente se pregunta si Podemos... El profesor Velarde, vamos a escucharle. Pero no solo esto. Los economistas sabemos, hay nada menos que un número especial de Journal of Economic Literature sobre esa cuestión, que la corrupción, por el hecho de existir, baja el Producto Interior Bruto. O sea que... Se afecta a la riqueza nacional directamente. Afecta al conjunto, eso hace que funcione mal el conjunto de la economía. Claro. Y eso es así. O sea, que lo pagamos todos. Esto, la corrupción, la pagamos todos. Sí, claro. Una por una, les recuerdo que les estamos preguntando si tienen los exdirectivos que devolver ese dinero de estas tarjetas fantasmas, tarjetas negras, tarjetas black, tarjetas opacas, diseñadas para defraudar, según las informaciones que nos llegan, que están ahora mismo en manos de la justicia. Marta. No, es que decía Carlos que miraban para otro lado. Al final miraban para otro lado porque estaban todos. O sea, como estaban todos, estaban de todos nombrados por todos los partidos, de todos los sindicatos, pues efectivamente miraban para otro lado y todos hacían la vista gorda. Y es verdad también lo que decía Carlos, de que te levantas por la mañana. Yo creo que ha llegado un momento que decimos, estamos curados de espanto. Hemos visto el caso Pujol, el caso Bárcenas, los ERES, los cursos de formación. Estamos ya, no puede haber más. Y te levantas por la mañana y hay más. Y hay más, y hay peor, y hay más miserable, porque estamos hablando efectivamente de cuando estaba en plena, los últimos años ya con Caja Madrid, Bankia en crisis, el tema tan sangrante de las preferentes. Y entonces era lo que hemos visto, pues con todo lo que estábamos contando, cómo lo hacían a través de, decían que eran errores informáticos, al final eran prácticas mafiosas, ¿no? Y a mí lo único que me queda de todo esto, porque una cosa, que devuelvan el dinero, luego probablemente estamos hablando de varios delitos, que eso se tiene que ver a los tribunales. Y luego hay una cosa que le voy a preguntar al señor Velarde, una cosa que sí que en toda esta inmoralidad, me queda un único consuelo, que ha sido desde la propia Bankia, ahora mismo, donde ahora hay un banquero, el que ha facilitado los datos de todos estos señores. Entonces yo espero dos
cosas. Que se sepa quién ha gastado qué hasta la última peseta, en qué lo han gastado para oprobio público, que sepamos si lo gastaban en mariscadas, en comprar un pantalón a su mujer o a quien... O sea, yo quiero saber hasta lo último, para que le señalen de verdad, para que ese oprobio, para que sientan esa vergüenza y si algo ha cambiado, que sea desde la propia Bankia la que ha facilitado pues, al registro del Banco de España, etcétera, etcétera, la que ha facilitado estos datos vergonzosos que hemos conocido.